Hola, mi nombre es Alejandro Barca. Soy psicólogo y terapeuta familiar. El día de hoy les quiero compartir la primera de una serie de cápsulas relacionadas a la psicología de las pandemias. Conocer y comprender los factores psicológicos relacionados a las pandemias es necesario, ya que juegan un papel importante en la adherencia a las prácticas de higiene y de distancia social. Además, son importantes para comprender cómo las personas afrontan el estrés ante una situación como esta. También nos puede ayudar a entender y gestionar situaciones potencialmente problemáticas, como la estigmatización y la discriminación a las personas que han sido afectadas o al personal de salud que se encuentra en la primera línea de actuación. Estos videos van dirigidos a todas las personas que quieran conocer más de las implicaciones psicológicas de las pandemias. Estoy seguro de que serán útiles para comprender y mejorar nuestro actuar. El día de hoy afrontamos como humanidad un reto sin precedentes. El panorama del COVID-19 es complejo. Su rápida expansión global, la implementación de medidas para la contención, el estrés generado, los sistemas de salud desbordados y una gran cantidad de personas, profesionales de la salud incluidos, ante el riesgo de sufrir trauma. Debemos recordar que dada la novedad del COVID-19, continuamente surgen avances en la investigación y, por tanto, también en las recomendaciones. Es necesario mantenernos actualizados. El mundo necesita que todos trabajemos desde nuestra formación y posibilidades para afrontar de la mejor forma posible esta situación. Este primer video hablará acerca de dos temas importantes. El primero es, ¿qué es una pandemia? En la segunda sección abordaré los elementos que pueden afectar a las personas, también llamadas estresores, los efectos en el sistema de salud de una pandemia y los factores socioeconómicos relacionados. Podemos definir pandemia como brotes de enfermedades que afectan a personas en varios continentes. Es decir, en un primer momento se presenta un brote en un lugar específico. Posteriormente, si el brote se establece y mantiene, se genera una epidemia en una región geográfica específica. Finalmente, si esta epidemia se expande a otros países, generando nuevos contagios comunitarios, es decir, contagios entre los habitantes de las nuevas regiones, se puede denominar pandemia. Las pandemias son eventos en donde las reacciones psicológicas de las personas hacia el contagio tienen un papel importante en el esparcimiento y contención, e influyen en la forma que el estrés y las dificultades sociales aparecen. En el momento actual queda claro que nos encontramos en una fase de pandemia. Para que se dé una pandemia, se requiere que la mayoría de las personas no tengamos inmunidad preexistente ante el virus o la bacteria, que se transmita con facilidad y que pueda causar una enfermedad de gravedad. Por lo tanto, no todos los virus y bacterias pueden generar pandemias. Sin embargo, el COVID-19 sí reúne las características necesarias. La pandemia más famosa en la historia de la humanidad es la peste bubónica, que afectó principalmente a Europa, matando un estimado de 50 millones de personas a lo largo de múltiples brotes. La peste es causada por una bacteria, que se transmite de las ratas a las pulgas y de las pulgas a las personas. Han existido otras pandemias con diferentes niveles de contagio y mortalidad. Algunas de ellas son el VIH, la gripe española de 1918, la influenza H1N1, el Zika y el SARS de 2003, el cual, por cierto, también es causado por un virus de la familia del coronavirus. Lo cierto es que cada una de estas pandemias, así como muchas otras epidemias, han permitido el estudio de elementos para mejorar nuestra respuesta, como individuos y como sociedad, ante el COVID-19. Es muy difícil predecir cuándo va a ocurrir una pandemia. Sin embargo, durante los últimos años hemos presenciado el surgimiento de diversas enfermedades, como la influenza H1N1, el SARS y el MERS, mismas que se han logrado contener. En el caso particular del COVID-19, algunas de sus características, como un periodo de incubación, con un periodo presintomático y la existencia de portadores asintomáticos, aunada a la gran población mundial y los veloces medios de transporte, pueden haber facilitado su rápida expansión. Algunas personas pueden llegar a favorecer la propagación mucho más que otras. A estas personas se les puede llegar a conocer como supercontagiadores. Generalmente son personas que reúnen tres características. La primera es que no cuentan con inmunización previa. La segunda es que no se comprometen a medidas básicas de higiene, como el lavado de manos y cubrir el estornudo. La tercera es que tienen contacto con una gran cantidad de personas por su rol social o laboral. Por ejemplo, un operador de transporte público o una persona con una vida social muy activa. El supercontagio ocurre especialmente cuando el periodo de la incubación es largo. En el caso del COVID-19, este se estima en 14 días. Es posible que durante este periodo no existan síntomas, o estos sean muy leves, y por lo tanto, las personas no sean conscientes de su papel en esparcir el contagio. En el momento actual, los CDCs han señalado la utilización de cubrebocas caseros como una medida de prevención voluntaria y complementaria a las medidas de distancia social y de higiene. Cabe destacar que los cubrebocas de alta eficiencia N95 deben de continuar reservados para el personal de salud, especialmente para aquel personal que se encuentre expuesto a aerosoles. La supercontagiadora más famosa de la que se tiene registro fue una persona llamada por los medios de comunicación Mari Tifoidea. Ella trabajaba como cocinera y era portadora de tifoidea asintomática.
contagió a más de 50 personas, negándose a renunciar a su trabajo. Todo esto antes de ser puesta en cuarentena. Posteriormente, se le ofreció a reintegrarse a la sociedad si ella accedía a dejar su trabajo. Sin embargo, ella manifestó que no había infectado a nadie y siempre había tenido buena salud. Finalmente accedió, pero al salir de la cuarentena desapareció, cambió su nombre y continuó trabajando como cocinera, lo que llevó a que contagiara a otras 25 personas en un hospital de maternidad. Finalmente, fue devuelta a la cuarentena. Lo anterior es especialmente importante debido a que se calcula que el 20% de los contagiados pueden llegar a ser responsables de hasta el 80% de los contagios. Por tanto, di no al supercontagio. Las pandemias se caracterizan por tres cosas: la incertidumbre, la confusión y un sentido de urgencia. Al inicio, es común la presencia de incertidumbre ante las probabilidades de contagiarnos, aunado a la posible desinformación acerca de los métodos de prevención. Posteriormente, la incertidumbre puede persistir, sobre todo con relación a si realmente la epidemia o la pandemia ha terminado. No podemos olvidar que pueden presentarse en oleadas, como sucedió con la gripe de 1918. La preocupación por nuestra salud o por la salud y bienestar de las personas cercanas, los cambios forzados en las rutinas, la separación de nuestra red de apoyo, la posibilidad de escasez de alimentos, la pérdida de ingreso monetario, el aislamiento y el cierre de las escuelas son factores estresores que pueden afectar nuestra calidad de vida. En una pandemia, las personas se pueden llegar a ver expuestas a situaciones traumatizantes, como la muerte de personas queridas o el cuidado de los enfermos. En algunos casos, se ve coartada la posibilidad de llevar a cabo rituales funerarios que favorecen el cierre emocional debido a la posibilidad de contagio, generando una sensación de deshumanización. Por otra parte, la exposición indirecta al trauma a través de los medios de comunicación, favorecidas por el consumo excesivo de noticias desalentadoras y con una alta carga traumática, por ejemplo, muertes e imágenes de caos social, pueden perturbar la salud mental de la población. Finalmente, las minorías culturales, como los migrantes o los pueblos indígenas, pueden experimentar otros estresores agregados, como la dificultad para comunicarse y, por ende, acceder a los servicios de salud, o la existencia de discriminación. En general, ante una situación como la que vivimos actualmente y los múltiples estresores, es común que surjan en las personas dificultades como las preocupaciones constantes, la tensión o el dolor muscular, inquietud y dificultad para relajarse, para concentrarse o para dormir, o agotamiento. Si tú estás experimentando alguna de estas, es importante que te apoyes en las personas cercanas y, de ser posible, en profesionales de la salud para afrontar de la mejor forma posible. El colapso de los sistemas de salud puede ocurrir por varias razones: la ausencia de un tratamiento efectivo, la falta de personal de salud debido a contagio, imposibilitando que puedan atender a los contagiados, fallas por parte de la población para acatar las recomendaciones de prevención, entre otras. Si el manejo del flujo de los pacientes hacia los hospitales no se realiza de forma adecuada, se expone de forma innecesaria a las personas no contagiadas a la posibilidad de contagiarse en un hospital. Por esto, es muy importante seguir los protocolos establecidos para la atención. Cuando se les pida a las personas que no acudan a los hospitales si no tienen síntomas de alarma, no es que no se les quiera atender. Es más bien porque llevarlos a un hospital puede ponerlos en un mayor riesgo. Depende de diversos factores, es posible que una pandemia afecte a un estrato socioeconómico antes que otro, o que los afecte de forma diferente. Las personas que se encuentran en una situación de pobreza pueden afrontar situaciones como el hacinamiento, la falta de acceso al agua potable o condiciones deficientes de salud previas, lo que puede favorecer una rápida expansión del contagio. Por otra parte, en algunos casos es posible identificar que estratos socioeconómicos altos se pueden permitir salir de la región donde se suscita el brote. Sin embargo, esto favorece que dispersen el contagio hacia otros lugares. Las pandemias pueden provocar efectos importantes en la economía y en la organización social. Cuando las personas que cubren los servicios esenciales, como la salud, la distribución alimentaria y la seguridad, se contagian, es posible que los servicios se puedan interrumpir. Lo anterior puede generar pérdidas económicas, así como desorganización social, por lo cual resulta muy importante la adherencia a las medidas de prevención. Como sociedad, tenemos que cuidar a las personas que mantienen en funcionamiento nuestra vida. En los siguientes videos abordaré algunos temas como los métodos actuales para el manejo de las pandemias, las reacciones psicológicas, los rasgos de personalidad y su vulnerabilidad ante el estrés, la ansiedad por la salud, la mejor manera de comunicar riesgos, los miedos, los prejuicios, los rumores y las pautas para intervenir ante el estrés emocional. Les dejo en la descripción el enlace a mi página de Facebook, donde pueden encontrar más material relacionado. Si te gustó el video, suscríbete, comparte y déjame un comentario. Solo mediante la solidaridad podemos afrontar la situación. ¡Hasta pronto!